Los juegos de mesa son una forma de entretenimiento que data desde la antigüedad. Desde los primeros juegos con dados hasta los tableros de ajedrez y los juegos de baraja, los juegos de mesa han existido durante miles de años. Estos juegos han sido una fuente de diversión y entretenimiento para el público en general durante mucho tiempo. Los juegos de mesa son una forma de entretenimiento que existen desde hace cientos de años. Desde los primeros juegos con dados hasta los tableros de ajedrez y los juegos de baraja, los juegos de mesa han existido durante miles de años. Estos juegos han sido una fuente de diversión y entretenimiento para el público en general durante mucho tiempo. Los juegos de mesa de estrategia como el Go o el ajedrez han sido la forma de comparar fuerzas de mente entre dos personas por miles de años. Los juegos de baraja también son antiguos y populares. Los juegos de cartas han sido jugados durante siglos y han evolucionado con el tiempo, pero sus principios básicos todavía se mantienen. En la Edad Media, los juegos de cartas se jugaban para pasar el tiempo y para entretenerse. Eran populares entre la nobleza y la aristocracia, así como entre los trabajadores y los compradores de los mercados. Aunque los juegos de mesa se han jugado durante siglos, el origen de los videojuegos se remonta a la década de 1950. Los juegos de mesa son el origen de los videojuegos porque proporcionaron la base para los conceptos y la estructura de los videojuegos modernos. Los primeros videojuegos se desarrollaron para computadoras personales, como el Altair 8800 o la Apple II. Esta tecnología de la época no era sofisticada como la de hoy en día, por lo que los primeros juegos eran muy simples. Los primeros videojuegos eran básicamente juegos de lógica y estrategia. Estos juegos se jugaban en una pantalla de texto que normalmente tenía un fondo negro. El objetivo era controlar un personaje con comandos de teclado, como moverse hacia la derecha o izquierda, saltar, disparar o agarrar objetos. Los primeros videojuegos populares incluyeron Space War, Pong, Asteroids y Adventure. Estos juegos dieron lugar a la industria de los videojuegos, que ahora es uno de los sectores de entretenimiento más grandes del mundo. Muchos de los primeros juegos se basaban en conceptos de juegos de mesa más simples, como el juego de damas, rompecabezas, laberintos, adivinanza y desafíos mentales como el juego de las torres de Hanoi. El juego de las torres de Hanoi es un verdadero reto intelectual, consiste en lograr acomodar unos discos en unas varillas verticales, siguiendo ciertas reglas. Los primeros videojuegos eran muy similares a los juegos de mesa, pero se ejecutaban en computadoras. Los primeros videojuegos eran muy simples y casi no tenían gráficos. Sin embargo, los videojuegos se hicieron cada vez más complejos con el tiempo y los gráficos se volvieron cada vez más avanzados. Esto permitió a los jugadores interactuar con los juegos de una manera más profunda y completa. Se puede decir que un videojuego es un juego de mesa que gracias al trabajo de la computadora tiene reglas complejas y mecánicas de juego únicas. Una computadora permite controlar cientos o miles de variables que una persona no podría manejar en un juego de mesa. Estas características hacen que los juegos de mesa modernos, es decir, los videojuegos, sean mucho más divertidos y desafiantes. Los juegos de mesa y los videojuegos tienen mucho en común. Ambos tipos de juegos requieren habilidades y estrategias para ganar. Ambos tipos de juegos también requieren pensamiento creativo para descubrir nuevas formas de ganar. Los jugadores de ambos tipos de juegos también tienen la oportunidad de experimentar una profunda conexión con el juego, lo que los ayuda a aprender y crecer como jugadores.